Hola estudiantes, espero que estén todos muy bien. Les doy la bienvenida a esta clase, la número 6 de la materia psicología. Los temas que vamos a tratar hoy son pensamiento y lenguaje. Temas interesantes, complejos y que de alguna forma van a dar un cierre a estos temas que venimos viendo de cuestiones cognitivas. No del todo, porque no un cierre de unidad, porque vamos a ver un tema más la semana que viene que agregué, pero tómelo como que acaba de cerrar todo lo que veníamos viendo. Empezamos. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es un proceso mental complejo que incluye el uso de otros como la atención, la percepción y la memoria. ¿Les suena esto de algún lado? La comprensión y también incluye operaciones adicionales como estrategias, reglas y búsqueda de soluciones. Es una definición un tanto compleja, valga la redundancia, pero que da cuenta de que el pensamiento no es algo sencillo, que incluye la puesta en funcionamiento de todo lo que veíamos antes. Y también de otras cuestiones como estas operaciones adicionales, estrategias, reglas, búsqueda de soluciones. Va a ser algo que engloba todo lo otro del pensamiento. Es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. Es importante esto de las ideas, ya vamos a ver qué son las ideas, pero también es importante esto de las relaciones. Es importante que el pensamiento, además de formar ideas, representaciones, va a relacionar unas con otras, va a establecer una organización. El pensamiento también comprende un conjunto de operaciones que llevan a encontrar relaciones entre los hechos y extraer conclusiones. Bueno, lo que vimos del método de investigación, el método científico, va a tener que ver con esto, con relacionar hechos y extraer conclusiones. Por ejemplo, todo este tema que está muy en boga de las vacunas tiene que ver con este ejercicio del pensamiento, con encontrar hechos, relacionarlos y extraer conclusiones. En este caso sería si las vacunas inmunizan o aplacan los síntomas del virus. Esas serían las conclusiones. Obviamente se hacen estudios, pero estos estudios tienen su base en estos mecanismos del pensamiento. El pensamiento es la actividad y creación de la mente. Se dice de todo aquello que es traído a la existencia mediante la actividad del intelecto. Bueno, en cuanto a la creación, por eso les puse esta imagen que es la estatua del pensador. Si bien simboliza todo lo que es el pensamiento, esta estatua también es una creación de la mente del artista que la hizo. Bueno, continúo. Pensar significa razonar, reflexionar, imaginar. Esto ya lo vamos a ver. ¿Qué es una idea? Una idea es una representación mental que surge a partir del razonamiento o de la imaginación de una persona. Acá les puse esta imagen clásica de los dibujos animados, básicamente. Acá hecha fotografía de la idea como una lámpara que se prende. Todo esto tiene su base en lo que vimos en la clase de la historia y la psicología del iluminismo. Bueno, las ideas desde ahí se las toma como algo de iluminación y bueno, es captado de esta forma. Por eso dice, se me prende la lamparita. Es algo bastante antiguo ya. Está considerada como el acto más básico del entendimiento, al contemplar la mera acción de conocer algo. También tiene que ver con esto, con que al conocer algo se establecen ideas de eso. La capacidad humana de contemplar ideas está asociada a la capacidad de razonamiento, autorreflexión, la creatividad y la habilidad de adquirir y aplicar el intelecto. Bueno, las ideas van a tener que ver con todo esto. Las ideas dan lugar a los conceptos, que son la base de cualquier tipo de conocimiento científico o filosófico. Tal cual. O sea, las ideas se van complejizando. Una idea sobre algo va a generar o se puede complejizar en un conocimiento científico. Esto que les hablaba con el ejemplo anterior de las vacunas.
O sea, para que exista la idea de vacuna, tuvo que existir una idea anterior que sea algo que pueda proteger del virus. Bueno, ese algo se fue complejizando hasta que se generó la idea de vacuna, y la idea de vacuna se fue complejizando hasta que generó lo que es una vacuna contra el COVID o contra otras enfermedades. Es complejo el asunto, pero bueno, lo importante es que tengan en cuenta que la idea es algo básico, es algo que surge en el razonamiento o en la imaginación de una persona. Continuamos. Existen 4 tipos de pensamiento. Acá se complejiza más la cosa. El razonamiento, la metacognición, la creatividad y la resolución de problemas. O sea, todo esto va a formar parte del pensamiento. Y lo dividimos por una cuestión práctica para que se pueda estudiar cada cosa por separado. Y tenemos al razonamiento. Se entiende por razonamiento a la facultad que permite resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, estableciendo conexiones causales y lógicas necesarias entre ellos. Qué difícil esta definición. O sea, el razonamiento va a permitir todo esto: resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos. Lo de consciente es muy importante. De los hechos, estableciendo conexiones causales y lógicas. En otras palabras, es un tipo de proceso lógico mediante el cual establecemos relaciones entre ideas para arribar a una conclusión. Esto de las relaciones que les decía, para el razonamiento es muy importante, o son muy importantes, mejor dicho, las relaciones entre ideas para arribar a una conclusión. Este tipo de pensamiento es el tipo de pensamiento, que la ciencia tomó como modelo para su método científico. Bueno, esto mismo que veníamos hablando. O sea, para que se establezca una vacuna, siguiendo con el ejemplo, va a ser necesario que se establezcan este tipo de pensamientos que son razonamientos. Yo no sé, ustedes tienen recién filosofía en tercer año, pero bueno, van a ver mucho de esto en lo que es lógica, los tipos de razonamiento. Esto es solamente un pantallazo general. Y acá, como saben que a mí me gusta recomendarles series o películas, acá les dejo 2 recomendaciones. Una es Gambito de Dama, del 2020. Esta serie es sobre una jugadora de ajedrez, y en el ajedrez hay mucho de este razonamiento, muchos razonamientos. No sé si saben jugar al ajedrez. Si no saben jugar al ajedrez, por favor aprendan, porque es un juego muy interesante. Sobre todo porque hay que pensar, adelantarse a los movimientos y razonar los movimientos y extraer conclusiones de esos movimientos. Por eso lo puse acá, a Gambito de Dama. En la serie se ve mucho como la protagonista hace esto. También consume algún tipo de sustancias narcóticas para poder establecer estos razonamientos, pero bueno, eso es otro tema. Y también les dejé acá Doctor House, que tienen que haber visto al menos un capítulo en su vida de Doctor House. Bueno, lo que hace Doctor House a la hora de establecer sus diagnósticos son razonamientos, parte de hechos y arriba a conclusiones. Es una serie muy interesante que la dan en el cable, creo que en Universal. No tengo cable yo ahora, pero bueno, la dan en el cable, y si no, bueno, ponen en Google Doctor House, capítulos completos, y van a encontrar mucho al respecto. Otro tipo de pensamiento es la metacognición. La metacognición es el conocimiento acerca de las capacidades y limitaciones del proceso de pensamiento. Se refiere no solo a lo que se sabe, sino a cómo se organiza, cómo se relaciona con otros conocimientos. La metacognición se refiere al conocimiento, concientización, control y naturaleza de los procesos del aprendizaje. La metacognición va a estar muy relacionada con los procesos de aprendizaje. Tiene que ver a cómo se organiza. Yo recuerdo que, como por ejemplo, que ayer hablaba con una estudiante de una de las comisiones, y me contaba que ella primero lee el apunte, después mira el video 1 o 2 veces, después recién va al trabajo práctico. Bueno, eso es metacognición, esa organización mental que establece el estudiante para arribar a esa conclusión, que es entender los temas.
y, y poder hacer el trabajo práctico entendiéndolo sin dificultades, tiene que ver con la metacognición. Cada uno establece sus propias estrategias metacognitivas. Pero bueno, lo importante es que entiendan la metacognición por ese lado, por el lado de la organización y de las estrategias a poner en funcionamiento. Bueno, y acá tenemos una imagen que encontré, que es la escalera de la metacognición, y dice, arranca con el... ¿Dónde está el 1? No lo veo. 1. ¿Qué tipo de pensamiento hemos utilizado? 2. ¿Cómo lo hemos hecho? 3. ¿Ha sido eficiente? 4. ¿Cómo lo harías otra vez? Esto también lo toma en cuenta la metacognición. Si ustedes ven que toman una estrategia para algo, para estudiar, por ejemplo, y no les funciona, que tengan este tipo de pensamiento metacognitivo les va a permitir tomar otra estrategia, tomar otro camino la próxima. Es importante también para el aprendizaje la metacognición por esto, porque permite establecer si lo que se hizo está bien o mal, o tal vez si sirve o no sirve, y poder tomar otra estrategia. Tal vez la estudiante diga, no, primero tengo que ver el video, después tengo que leer, después tengo que hacer el trabajo. O primero tengo que ver todo y después volver a verlo y después hacer el trabajo, no sé. Eso lo va viendo cada uno. Lo que yo recomiendo es leer, ver el video, ver la explicación y leer el material de las consignas, y después ir a ver el video que recomiendo, la serie, y después hacer el trabajo. Es todo eso. Pero bueno, cada uno tomará su propia estrategia. O sea, todos somos seres individuales y distintos, y a algunos nos funciona y a otros no. Esa estrategia metacognitiva. Después tenemos a la resolución de problemas. La resolución de problemas es un tipo de razonamiento que implica encontrar soluciones a ciertos interrogantes. Todos los problemas exigen un esfuerzo o una actividad mental para encontrar uno o más resultados o soluciones. Esto es muy importante. O sea, siempre que tengan un interrogante, van a tener que resolver ese problema. Por ejemplo, cuando están haciendo los trabajos prácticos, pueden resolver sus interrogantes solos, consultarme a mí, ver el video o informarse por otro lado. Ustedes establecen la forma de solucionar problemas en ese caso. Durante este proceso es necesaria la toma de decisiones, que conlleva riesgos y la negación de otras posibilidades. Obvio, la toma de decisiones siempre va a conllevar riesgos. Y obviamente negar otras posibilidades. Si ustedes se ponen a buscar la solución solos o solas en internet, obviamente están negando la posibilidad de preguntarme a mí. Cuando yo les digo que tomen en cuenta la posibilidad de consultarme en el Zoom, obviamente están negando otras posibilidades. Si ustedes niegan esta posibilidad, tomarán otro camino. Siempre hay que negar algo y tomar riesgo para establecer la resolución de problemas. Ténganlo en cuenta. La mayoría de los grandes inventos de la humanidad se crearon intentando resolver problemas. Eso también es importante. Cuando existe un problema, existe una solución. Y ahí surgen los inventos. Sobre todo cuando, no sé, por ejemplo, el pie que tiene los tachos de basura de cocina, o los cestos de basura de cocina. Eso es un invento que había un problema, que alguien quería tirar la basura y se tenía que agachar para levantar la tapa y poder arrojar su residuo. Entonces ahí hubo un problema que alguien le encontró la solución, todo este mecanismo de pie para que se pueda levantar. Ahí hay una resolución de problemas. Y acá les puse como imágenes un muñequito o un personaje viendo un laberinto. Se necesita resolver el problema para salir del laberinto. No sé si alguna vez entraron a un laberinto, pero es algo complejo salir de un laberinto. Yo entré a uno una vez, creo, ¿dónde era? El Mundo Marino.
Y bueno, estuve un rato tratando de salir de ahí. Y después los problemas matemáticos de esos que todos nos quejamos toda la vida en las clases de matemática y que ustedes seguramente se seguirán quejando porque tienen matemáticas actualmente. Bueno, para resolver esos problemas se necesita este tipo de pensamiento. Después tenemos a la creatividad. La creatividad es la capacidad que tiene todo ser humano de generar nuevas ideas o conceptos, de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que habitualmente producen soluciones originales. Volvemos al ejemplo del tacho de basura, también se tuvo que poner en práctica la creatividad. Por eso, fíjense que estos tipos de pensamientos todos forman parte de lo mismo. Están divididos para el estudio, pero podrían estudiarse todos juntos. Sería complejo, pero todos tienen que ver con todos. O sea, para que exista la creatividad, se van a tener que poner en relación otros conceptos y se va a tener que tener ideas y obviamente se va a tener que arribar a una conclusión. Lo importante de la creatividad es la originalidad, que siempre que sea algo original. En otras palabras, es el potencial en realidad que todos tenemos de ver las cosas o resolver problemas en forma nueva o no convencional. Eso también es importante. Es creativo algo que es nuevo, original, no convencional. Se tiene mucho en cuenta esto en lo que es el arte, por eso le puse estas imágenes acá. Pero bueno, hay resoluciones de problemas también originales en otros aspectos. Pero generalmente la creatividad se toma en cuenta o se tiene más en auge en lo que es el arte. Lo sabrán si a ustedes hacen algún tipo de actividad artística o si les gusta ver esas actividades artísticas. Capaz que son más de ver que de realizarlas. Bueno, continuamos. Me fui para atrás. Ahí. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es un sistema de símbolos y signos que sirve para comunicar ideas, es decir, que expresa el pensamiento. Además, influye en nuestra forma de conocer el mundo. El lenguaje es todo esto. O sea, influye en nuestra forma de conocer el mundo. Sin el lenguaje no podríamos conocer el mundo y expresa el pensamiento. Y comunica ideas, sobre todo. Intervienen en el lenguaje otros procesos cognitivos como la atención, la percepción y la memoria. ¿Les suena de algún lado? Sin los cuales sería imposible la adquisición y el uso del mismo. Es así, sin percepción, sin atención, sin memoria, no podríamos establecer el uso del lenguaje ni adquirirlo. Piensen en el ejemplo de no tener atención, percepción y memoria. ¿Cómo adquirirían el lenguaje? Bueno, pregunta para casa. Piénsenlo. Es un medio para comunicarse que debe ser estudiado teniendo las pautas culturales que lo originan. Obvio, el lenguaje se tiene que estudiar de acuerdo a las pautas culturales o al lugar donde se originó. No va a ser lo mismo el lenguaje anglosajón que el lenguaje español. El lenguaje español de España que el español latino, rioplatense que manejamos, que lo mismo que el español neutro o el español mexicano o de algún otro país de Latinoamérica. Siempre para estudiar el lenguaje hay que tener en cuenta eso. La lengua es la utilización del lenguaje y es estudiada por la lingüística, tal cual. O sea, nosotros en la psicología nos vamos a ocupar del lenguaje desde el punto de vista de que comunica el pensamiento. No nos vamos a ocupar de forma exhaustiva de la lengua o de la utilización o de todo esto. Nos vamos a ocupar solamente del lenguaje porque comunica el pensamiento. Y acá les puse algunas imágenes que ilustran el lenguaje de señas que está muy en auge también para la gente que niega el uso del lenguaje inclusivo. Habla de mucho del lenguaje en señas y bueno, muy pocos hablan lenguaje de señas. Yo por ejemplo no lo aprendí, pero mi hermana sí, ella hizo un curso de lenguaje de señas, que es otro tipo de lenguaje. Fíjense que acá no se está poniendo en funcionamiento lo que es la palabra, pero sí un tipo de lenguaje. Hay muchos tipos de lenguaje, el lenguaje visual,
hay demasiados tipos de lenguajes que nos llevaría mucho tiempo, pero bueno, los puse como para que tengan en cuenta que eso también es lenguaje. ¿Cómo se relacionan pensamiento y lenguaje? El pensamiento y el lenguaje están íntimamente ligados y son inseparables. Ambos serían como las dos caras de una misma moneda. Eso es importante. No se pueden separar pensamiento y lenguaje, porque el lenguaje es la expresión del pensamiento. Sin lenguaje no habría pensamiento. Entendiendo el lenguaje como todo esto que vimos, o sea, el lenguaje de señas, el lenguaje escrito, todo tipo de lenguaje va a expresar el pensamiento. El desarrollo personal de un individuo estaría incompleto o sería imposible si estos dos conceptos se separaran. O sea, es imposible de separar. Para estudiar el pensamiento tenemos que tener lenguaje. Es así. El pensamiento no solo se refleja en el lenguaje, sino que lo determina. Es decir, que es necesario para su adquisición y desarrollo. Tal cual. O sea, es necesario el pensamiento para tener lenguaje. Sin uno no existiría el otro. Sé que me estoy volviendo reiterativo, pero quiero que lo entiendan así, que no se pueden separar. El lenguaje transmite las ideas, los conceptos, juicios y razonamientos del pensamiento. Bueno, ya lo dijimos esto. Por todo esto son importantes para la psicología estudiarlos juntos. O sea, es importante que los estudiemos juntos en la psicología porque, bueno, van a ser inseparables. Y acá, bueno, acá les puse unas imágenes que explican un poco por qué son inseparables o que grafican por qué son inseparables. O por qué los pensamos como inseparables. O sea, la lingüística va a estudiarlos y algún tipo de psicología o de neurociencia los van a estudiar separados. Pero para lo que es esta clase me interesa que sepan que van juntos. Por eso se estudian juntos, por eso están juntos en esta unidad o en esta clase. Y bueno, hasta acá llegamos con esto. Ahora vamos a pasar a un resumen de todo lo que es lo anterior. Fíjense que acá tenemos clase 1, la percepción y la atención. La percepción vista como los sentidos, como el ojo, pero obviamente como ya vimos puede ingresar, la percepción está en los 5 sentidos, no solo en el ojo. El ojo es solamente para graficar todo esto. Después tenemos a la atención, que lo puse acá en el ojo, pero bueno, está más en lo que es la mente humana, que tiene que ver con el poder focalizar algo de esa percepción, con lo que era la figura y el fondo. Después tenemos la memoria, que lo puse acá como estas fotografías viejas Polaroid. El olvido, como ese cesto de reciclaje. Y de ahí se pasa al pensamiento. El pensamiento como la complejización de todo esto. Es como un escalafón superior que complejiza todo eso. Por eso tiene estos engranajes acá. Es como la complejización, valga la redundancia, de todo esto, de percepción, atención, memoria, olvido. Bueno, el pensamiento lo va a complejizar y va a hacer algo de eso. ¿Qué va a hacer eso que hace? Una idea. Va a producir una idea que, bueno, está graficada acá con este foquito, como ya lo vimos, y esa idea se va a comunicar a través del lenguaje. Por eso me interesa mucho este gráfico, porque, bueno, pone en relación todo lo que vimos. Si prestaron atención, si entendieron todo lo anterior, este gráfico va a salir como piña. Pero bueno, ténganlo en cuenta los que por ahí no están muy al día con los trabajos o piensan presentarse al examen oral porque, bueno, no van a llegar. Este gráfico les va a solucionar la existencia, sobre todo con estas unidades o estas clases de todo lo que es cognitivo. Es el resumen más práctico que tienen. Si lo entendieron o si entienden esta parte, entendieron todo. Y bueno, y acá tenemos a la inteligencia como algo que engloba todo eso. La inteligencia que vimos de Piaget como la acción va a tener que ver con todo este funcionamiento, con percepción, atención, memoria, olvido, pensamiento, ideas, lenguaje. Todo eso, toda esa puesta en funcionamiento va a tener que ver con la inteligencia. Bueno, espero que se haya entendido esto
Capaz que lo expliqué muy rápido. Pero bueno, me interesaba que puedan tener este cuadrito que me llevó mucho tiempo hacerlo, pero quería que tengan un resumen de todo esto para que vean que todo estaba puesto en las clases por algo. Hasta el orden de las clases fue dado por algo. Y bueno, próxima clase, porque hasta acá llegamos con esto. Próxima clase vamos a ver dos temas que quedaron pendientes para cerrar este bloque de procesos mentales y cognitivos, y ellos son el conductismo y el cognitivismo. El conductismo y el cognitivismo son dos escuelas que las vimos en la clase de historia de la psicología muy al pasar, pero me interesa poder profundizar porque si cuando ustedes realicen sus futuras carreras, porque yo creo que yo tengo la esperanza de que todos van a hacer algún tipo de carrera terciaria, universitaria o lo que sea, seguramente van a ver algo de conductismo y cognitivismo. Entonces me parece que necesitan un pantallazo general, ya que es la única vez que van a tener psicología en todo este proceso de sus 3 años de aprendizaje en todo lo que es el sistema fines trayecto. Me parece que es importante que tengan un pantallazo general de esto. Bueno, hasta acá llegamos, me despido, nos vemos la clase que viene. Les voy a estar mandando en breve el nuevo trabajo, el trabajo práctico número 4, con su explicación y todo lo que ya saben. Así que nos vemos la próxima, que tengan buena semana, chau chau.